nuestra Biblia en la carta que Pablo escribe a los Efesios, ahí vamos a considerar algunos textos del capítulo 4. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo desde la prisión. Estando ahí preso, él escribió 4 cartas y una de ellas es la carta a los Efesios. Y en esta carta, toda la carta a los Efesios, por supuesto, describe la iglesia como si Dios la está viendo. Es decir, Pablo mira la iglesia como Dios la ve en la tierra. Y esta es la iglesia de Éfeso, es una iglesia modelo para todas las edades, ¿sí? Es así como Dios la ve. Y precisamente el tema pues es la iglesia gloriosa imita a Dios. Y la congregación aquí guarda con esa es nuestra responsabilidad de imitar a Dios. Y vamos a estarlo considerando para entender lo que el apóstol Pablo escribe en este capítulo 4, del versículo 17 hasta el versículo 32. Pablo entonces está mirando la responsabilidad que tiene la iglesia hoy, ¿verdad? Y les exhorta allí en el versículo 17 diciéndoles: esto pues digo y requiero del Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. El apóstol Pablo está dando aquí este mandamiento de andar, dice, ya no andéis, es decir, se está refiriendo a una forma de vida, y esa forma de vida de la iglesia es diferente de la vida del mundo, de la vida que aquellos que no tienen temor a Dios o que no han oído del Evangelio o que no prestan mucha atención a ello, aunque probablemente conozcan textos de memoria, pero no los entienden, no los aplican como el Señor nos dice que debemos de hacerlo. Entonces el cristianismo es totalmente diferente de la forma de vida en el mundo. Y en la clase estábamos considerando, el hermano en su enseñanza estaba hablando de que somos santos. La iglesia es santa, es decir, la iglesia es diferente de los demás. No se refiere al edificio, se refiere a las personas que formamos la iglesia. La iglesia somos los hermanos. Y debemos de ser siempre diferentes, no solamente el día de reunión, sino cada día que Dios nos da de vida. Dios nos dio la oportunidad de no hacer esas barbaridades o de esa conducta que teníamos antes de conocer el Evangelio. Y nos dio esa oportunidad cuando nos hizo nacer de nuevo, cuando nos dio vida, porque estábamos muertos. Aquí en esta misma carta el apóstol Pablo en el capítulo 2 dice, y Él nos dio vida, en el versículo 1 del capítulo 2, y Él nos dio vida cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Pablo le está diciendo esto a los efesios, pero dice, en los cuales también anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el príncipe que ahora opera o que ahora manda en los hijos de desobediencia. Y luego se incluye, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, la ira de Dios está sobre aquellos que no hacen
no hacen su voluntad, que no siguen las enseñanzas, la doctrina que se encuentra en las Escrituras. Vamos a ver, bueno, también el apóstol Pedro, hablando acerca de esto, escribe en su primera carta, capítulo 1 y versículo 3, cuando dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nos hizo renacer. ¿Cómo nos hizo renacer? Dice en el versículo 23 de esta primera carta: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Dice la Escritura: por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Entonces, Dios nos hizo renacer. El apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, dice: Dios nos dio vida cuando estábamos muertos, es decir, separados de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo también le dice a Nicodemo en el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo del 1 al 5, pero en el versículo 5 dice: de cierto os digo, si no naces de agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino. Entonces, aquí hay otras enseñanzas, ¿verdad?, que no las vamos ahorita a considerar, pero está hablando nuestro Señor Jesucristo del bautismo, del agua y del Espíritu. Cuando en aquella fiesta de Pentecostés, después de la Pascua en la que murió el Señor, en el libro de los Hechos, capítulo 2, cuando Pedro predica, todos los apóstoles hablaron de las maravillas de Dios, y luego Lucas narra la predicación del apóstol Pedro. Cuando termina esa predicación, en el versículo 36, la reacción de los que estaban oyendo, bueno, de parte de los que estaban oyendo, en Hechos 2:37, preguntan: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, y recibiréis el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Ahí está el agua. Si no naces del agua y del Espíritu, dice el Señor Jesucristo a Nicodemo. Entonces ahí está la respuesta a eso, cuando se hace un poquito difícil. Y en los asuntos que vamos a considerar, bueno, pues está el primero es la descripción de aquellos que están privados de la revelación de Dios. Es decir, que no han aceptado, que no han entendido, que no han comprendido lo que el Evangelio demanda del hombre, de la persona. Es lo que tienen o tenemos. Bueno, teníamos nosotros esa situación en tiempos pasados, pero cuando oímos el Evangelio, después de preguntar por qué esto y por qué aquello, etc., nos decidimos, tomamos la decisión de bautizar, de morir al pecado, resucitar a una vida nueva, así como lo dice Romanos capítulo 6 y versículo 5, por ahí. Entonces, el apóstol Pablo, regresando a nuestra carta de Efesios, allí en el versículo 17 está diciendo que ya no andéis como los otros gentiles. Esto fue, digo y requiero del Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces, lo más elevado de las facultades intelectuales que tiene el hombre es la mente, ¿verdad?, que es el entendimiento. Ningún ser en el mundo, aparte del hombre, de todo lo creado,
hacer. Es lo que hoy se sigue practicando, ¿verdad? El hombre sigue practicando eso. Los que vienen en las escrituras en el Antiguo Testamento hasta llegaron a decir comamos y bebamos que mañana moriremos. Es decir, nada más le daban valor al presente, el hoy. ¿Qué vamos a hacer hoy? Pero tenemos que pensar cuando termine mi peregrinar en este mundo, cuando termines tu vida que Dios te da, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer de nosotros? Para aquellos que no se prepararon, debemos de prepararnos. El cristianismo entonces es difícil, ¿verdad? Y las causas de seguirlo es la ignorancia y el endurecimiento de su corazón, es decir, de su mente. La dureza que hay aquí de no aceptar a Jesucristo, de no hacer las cosas tan sencillas y simples que Dios demanda de nosotros. Dios no nos pone nada difícil, no pone nada difícil, para que el hombre venga y tenga la esperanza de la vida eterna, para que entre en esa promesa que Dios le dio a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Es decir, van a recibir el perdón de pecados, porque el pecado es lo que separa al hombre de Dios. Entonces, en el versículo 19 dice allí lo que comentábamos ahorita: los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Qué es lo que sucede, no? Es lo mismo que sucedía allá en tiempos de Sodoma y antes de Sodoma y de Gomorra, antes del diluvio, todo eso, ¿verdad? Toda clase de impureza, de vileza, y porque tenían una mente endurecida. Segundo asunto, ¿verdad? El cristiano no lo aprendió así de Cristo. Dice en el versículo del 21 al 24, bueno, el versículo 20 dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Es decir, esto que está del versículo 17 al versículo 19. Pablo le dice a la iglesia en Éfeso: mas vosotros no habéis aprendido a seguir a Cristo. Y no tienen, es decir, no tienen el entendimiento endurecido. Miran las cosas de acuerdo como Dios las está escribiendo en la Escritura, las analizan, las meditan y toman la decisión de seguir a Dios, de obedecerle. No solamente creer en Jesús, no solamente creer en Él nos hace salvos, no, hay que obedecer todo lo que el Señor demanda de las personas. Entonces el cristiano no aprendió así de Cristo, todo lo que está en los textos anteriores. Y por tanto tenemos, o el hombre tiene que ser enseñado por Cristo para poder imitar a Dios. Porque recuerden, este es el tema, este es el propósito. La iglesia gloriosa imita a Dios, así como la iglesia allá en Éfeso imitaba a Dios. No nada más esta congregación, esa congregación en esos años, hace casi 2000 años, sino que hoy la iglesia gloriosa debe imitar a Dios. Pero para poder imitar a Dios tenemos que ser enseñados por Cristo. Y las enseñanzas ahí están en el Nuevo Testamento, las enseñanzas del Señor. Está el sermón del monte, están las parábolas, está todas las enseñanzas prácticas que dio el Señor Jesucristo, lo que Él hizo, y lo cual escribieron las personas inspiradas por Dios para que nosotros tuviésemos estas enseñanzas. Entonces hay tres principios
fundamentales para que el hombre pueda, para que el cristiano pueda imitar a Dios. Primeramente, despojémonos del viejo hombre. Dice el versículo 22, y en cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y es cierto, me imagino que todos los que nos bautizamos batallamos mucho en el principio, y no nada más en el principio, en toda nuestra vida como cristianos estamos batallando. El apóstol Pablo escribe en esta carta a los Efesios, parece que es el capítulo 6 y versículo 12, cuando dice: no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra las huestes que están en el aire, ¿verdad?, que nos están atacando, ¿verdad? Y aquí, ¿verdad?, en el corazón espiritual de la mente está la lucha de cada día. Entonces, debemos de despojarnos del viejo hombre. Pablo, cuando llegó a Tesalónica, y tuvo que salir de allí, después de establecer la iglesia del Señor, la congregación de la iglesia en Tesalónica, le quisieron matar, y Pablo tiene que huir. Y leemos en el primer capítulo, primera carta a Tesalónica, versículo 5 en delante: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros con palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuando estuvimos entre vosotros, por amor de vosotros. Y sigue mencionando: vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. ¿Se fijan ustedes? Ellos eran imitadores de Dios también, recibiendo las palabras en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se gozaba, ¿verdad?, al ver la actitud que los tesalonicenses tenían con respecto de la palabra. Y el versículo 8 dice: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, o sea, en Grecia, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido. El versículo 9, que es el que quería yo que considerásemos, porque ellos mismos, dice, cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Es decir, a Pablo, a Silas, a Timoteo, a Lucas, ¿verdad?, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo. Es decir, ellos tuvieron el primer principio fundamental: se despojaron del viejo hombre. Es decir, se convirtieron de los ídolos a Dios. Y en el Antiguo Testamento tenemos una enseñanza parecida. ¿Ustedes recuerdan cuando Jacob ha entrado con toda su familia y todas sus posesiones, todos sus esclavos, todos los siervos que tenía y sus ganados y demás, y entraron a Canaán, ¿verdad?, y se pusieron en un lugar, ¿verdad?, y la hija de Jacob, que se llamaba Dina, la deshonró un habitante de allí, de un pueblo, ¿verdad?, y cuando supieron la familia, pues se entristeció, ¿verdad?, pero hubo dos de ellos, Simeón y Leví, ¿verdad?, que con engaños llegaron ahí con ese pueblo, ¿verdad?, y le dijeron: si ustedes quieren tomar de nuestras hijas y nosotros de vuestras hijas y mezclarlo y hacer negocios entre nosotros, tienen que circuncidarse. Y pues el rey, ¿verdad?, o el jefe o el reino habló con las
hijos de Jacob y mataron a todos los hombres. Es decir, pusieron en peligro el plan de Dios. Y entonces Jacob les dice, ¿qué han hecho? Ahora la gente de aquí nos va a perseguir. Entonces ora a Dios y dice ahí en Génesis 35, si no me equivoco, en Génesis 35, en el versículo 1 le dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huía de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Entonces allí ellos estaban haciendo esto, lo que una de los principios que debe hacer el hombre para acercarse a Dios. Es decir, renovaron se despojaron del viejo hombre. En este caso dice, desháganse de todos los ídolos que tengan. Y entonces Dios sembró un terror en la región y nadie le hizo daño a Jacob y sus hijos. Bien, el segundo principio es renovar nuestra mente. Recuerden, el primero es despojarnos del viejo hombre. Segundo, renovar nuestra mente, es decir, el cambio de nuestra mente debe de ser de dentro hacia afuera. De dentro hacia afuera. Es decir, ¿quién soy? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero hacer? ¿O qué estoy haciendo aquí? Esta es la pregunta, ¿verdad?, que espiritualmente nos hacemos, ¿verdad? ¿Qué soy? Soy nada más una persona que voy a vivir cierta cantidad de años y luego terminar y ya se acabó todo. No. ¿Qué es lo que quiero? Quiero lo mejor para cuando termine esta vida. ¿Por qué? Porque pues he oído por las escrituras que hay un lugar preparado para aquellos que siguen a Dios. ¿Qué estoy haciendo? Es la otra pregunta. ¿Estoy haciendo lo que Jesús, lo que Cristo, lo que las palabras de Dios me exhortan? ¿Las estoy haciendo? O nada más las sé, pero no hago mi decisión. Entonces debemos de renovar nuestra mente. Pablo escribe a los romanos en el capítulo 6 y el versículo 6, Romanos 6, versículo 6, miren lo que el apóstol Pablo dice. Sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea muerto o sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. En el contexto de este texto, ¿verdad?, está hablando Pablo a los romanos del bautismo. Ahí en el versículo 13, ¿no sabes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para la muerte por el bautismo. A fin de que como Cristo resucitó por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados, etc. Y luego llega el versículo 6, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para muerte, ¿verdad?, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Pero para entenderlo un poquito mejor, vayámonos a este mismo libro, pero en el capítulo 12, ¿verdad? Y allí, en el versículo 1 en delante, está el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de Roma lo práctico del cristianismo. Y dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y luego dice, no os conforméis a este siglo,
sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, tenemos que cambiar nuestra mente, porque aquí es donde están las luchas que tenemos cada día. Satanás haciéndonos caer y trayendo pensamientos, ¿verdad? Y tenemos que traer la palabra de Dios para quitar a Satanás, a ese espíritu entenebrecedor que a veces entenebrece nuestra mente, es decir, oscurece. Ya no hay luz en nuestra mente, por hay puras tinieblas. Entonces tenemos que ir a Dios. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Salmo 121, versículo 1 ahí en delante, ¿verdad? Así que el tercer, bueno, vámonos a Isaías también, allá en el Antiguo Testamento, Isaías capítulo 1, ¿verdad? Capítulo 1 y versículos, el profeta está llamando al pueblo de Judá a un arrepentimiento verdadero. No vamos a leer todos los textos, ¿verdad? Pero ahí en el versículo 15, cuando extendéis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. ¿Por qué? ¿Por qué no está diciendo esto? Dice, porque vuestras manos están llenas de sangre. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Esto es una exhortación también para nosotros. Espiritualmente, esta es una enseñanza para nosotros. Versículo, aprender a hacer el bien. El texto dice, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Versículo 18, que es el texto de este pensamiento que Pablo tiene, ¿verdad? Acá en el Nuevo Testamento, dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así que no importa tus pecados que tú tengas, si vienes a Cristo, si aún no eres parte del cuerpo del Señor, si tus pecados serán perdonados, serán borrados, esos pecados que están entre el hombre pecador y Dios y no se puede acercar. Es lo que dice Isaías también allá en el capítulo 59, versículos 1 y 2, de pecado. No lo vamos a leer. Entonces, despojémonos del viejo hombre, renovemos nuestra mente y el tercer fundamento, ¿verdad?, es vistámonos del nuevo hombre. Allá en la carta que Pablo escribe a los romanos, en el capítulo 8, el versículo 28, el apóstol Pablo está escribiendo y diciendo todas las cosas. Y sabemos que a los que aman, el versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y son llamados por el Evangelio. Y todas las cosas, ¿verdad?, les ayudan a bien cuando responden a ese llamado, cuando toman la decisión. Y estamos bien delante de Dios. Ya no hay nada que nos impida. Tenemos la vida eterna. Tenemos la promesa de ese lugar que el Señor iba a preparar. Pero tenemos que permanecer fieles y firmes. Dice el versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo,
los predestinó, es decir, por medio del Evangelio. El Evangelio es lo que hace esto. Si tú obedeces el Evangelio, estás predestinado para estar con Dios. Si tú no obedeces el Evangelio, lo haces a un lado, estás predestinado a condenación. Por eso está diciendo el apóstol, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Los conoció, estos son nuestros hijos. Estos son mis hijos, digo Dios. Y también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Sobre lo que dice el apóstol Pedro en su segunda carta, del capítulo 1 y versículo 4, ¿verdad? Teniendo esa preciosa y grandísima promesa de participar de la naturaleza divina. Tenemos esa promesa. Así que él dice aquí para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, y para que Él sea el primogénito, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, Jesucristo. ¿Okay? Y tercer asunto, características del nuevo hombre. Entonces, esto está ahí a partir del versículo 26, y tenemos un poquito de tiempo vamos a leer prácticamente nada más, no vamos a comentar a lo mejor muchas cosas por el tiempo, pero en el versículo 25 dice, por lo cual son las características o son lo que el nuevo hombre debe tener. Por lo cual, desechando la mentira. ¿Alguno de ustedes ha dicho una mentira? No me diga. Pero desechemos la mentira. Pero sobre todo en las cosas que tienen que ver con lo espiritual. Desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Seamos sinceros en nuestro trapinar de unos con otros. Decimos, a veces en las cosas de Dios, decimos con esa seguridad, sí, ahí voy a estar. ¿Vas a ir a la reunión? Sí, ahí voy a estar. Y no estuvo. ¿Para qué dijo esa mentira? Y recuerdo allá hace muchos años, en una congregación allá en Monterrey, en la colonia Mitras, la primera congregación de la iglesia de Cristo que hubo en Monterrey. Había un hermano, y el predicador, cuando terminamos el día, y estaba en la entrada, ¿verdad? Y saludando y despidiendo a los hermanos, y luego nos vemos en la tarde, decía un hermano. Y luego pues venía en la tarde y decía el hermano, después muchas veces que nos vemos en la tarde y que nunca regresaba en la tarde. Yo creo que el hermano fulano se murió porque no digo que iba a venir. Si no nos comprometamos, no digamos mentiras, sino Dios quiere que vengamos, Dios quiere que estemos, pero allá. El versículo 26 dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Airar, es decir, airar, ¿verdad? Airar es un verbo, ¿verdad? Que significa también irritar o enojarse. Y aquí está diciendo, airaos, pero no pequéis. Es decir, que hay una ira que podemos tenerla cuando esa ira es legítima, cuando es conveniente y cuando es necesaria.
Y vamos a leer así rápidamente porque esto es importante. Marcos capítulo 3, bueno, todo es importante. Marcos capítulo 3 y versículo 5, había un hombre que tenía la mano seca, ¿verdad? Y los judíos, ¿verdad?, estaban ahí nomás a ver qué iba a hacer el Señor Jesús. Jesús entró en la sinagoga y tenía ahí un hombre con la mano seca, dice el versículo 2, y le acechaban en el versículo 2 para ver si en el día de reposo les sanaría a fin de poder acusarlo. Fíjense ustedes lo que la mente de esos hombres. Y dice en el versículo 3, entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, versículo 4, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaron, no le respondieron. Entonces mirándolos alrededor, ¿con qué? Con enojo. Pues dice ahí, pero no te quejes. Pero cuando el enojo es legítimo, cuando es conveniente, cuando es necesario, ¿verdad? Es decir, en las cosas de Dios, en las cosas, no solamente en las cosas de Dios, en las cosas de nuestras relaciones como cristianos. A lo mejor nos podemos enojar, ¿verdad? Pero no enojarnos irritados con aquella persona, sino enojarnos porque no entiendes eso. Y explicarlo, ¿verdad? Y cuando ya entonces se quita nuestro enojo. Entonces, el Señor miraba allí con enojo a esos hombres, ¿verdad?, que no veían el bien que él iba a hacer. Él dice, no, que siga así con su mano seca, ¿verdad? O no sé cómo la tendría. Hay muchos textos, no puedo considerar todos, pero uno de ellos lo encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, en versículos como el 17 en adelante, creo, o 13 al 17. Ahí se trata, hermano, lo voy a platicar, se trata de cuando entró el Señor al templo, miró a los vendedores de palomas, a los cambistas, a los que cambiaban monedas, a los que vendían ganado para los sacrificios, ¿verdad?, haciendo negocio. Y el Señor se enoja y empieza a hacer un látigo. Y hace el látigo, pero una cosa, él no lo utilizó con nadie. Les volcó las mesas y echó que volaran las palomas para que no vendieran. Dice, la casa de mi padre, casa de ladrones, será hecha por ustedes. Entonces, el Señor está enojado por él. Pero entre nosotros, ¿verdad?, cuando es algo, ¿verdad?, aigados, pero no sé qué. Y es más, no vayamos a la cama con el enojo sin habernos puesto de acuerdo con nuestro hermano. Porque Satanás va a aprovecharse de eso. A nosotros 22, versículo, el que hurta, bueno, no debe lugar al diablo, ok, no le demos oportunidad al diablo en ningún aspecto. El que hurtaba no hurte más, sino que haga con sus manos lo que él puede hacer, lo que es bueno para que tenga que compartir con nosotros. Fíjense ustedes cómo el Señor mete aquí el mandamiento, el de los grandes principios de no robarás, ¿se acuerdan? Allá en la relación del hombre con el hombre. Pero aquí lo pone Pablo de manera positiva. El que hurtaba, dice, no hurte más, sino que haga y ve, comparta. Eso es bueno. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces, cuando hablemos de
o echemos a un lado la murmuración, los chismes, si no edifica, ¿para qué vamos a hablar? ¿Para qué vamos a hablar de eso? No contristéis al Espíritu Santo de Dios, versículo 30, sino con el cual fuisteis sellados. ¿Cómo contristamos al Espíritu Santo? Contristamos al Espíritu Santo cuando pecamos. Porque el Espíritu Santo nos fue dado como alas. Cuando nos bautizamos, recibiréis el don del Espíritu Santo. Primero el perdón del pecado y el don del Espíritu Santo. Versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Y como conclusión, dice, antes sed benignos unos con otros, amigos, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también perdonó a vosotros en Cristo. Allí es cuando debemos de mirar esto. Merecemos que Dios haya muerto, que Jesús haya muerto por nuestros pecados. No, indudablemente que no. Pero Él murió para que nuestros pecados fuesen perdonados. Así que no podemos perdonar a nuestros hermanos. La invitación para que vengas a invitar, para que invites a Dios, es la invitación que Dios hace para que vengas a Cristo. Pero cantamos un himno. No, 195. Primera y última estrofa. 195. Porque Salvador es mi Cristo Jesús, porque Salvador es aquí, que salvas nada de su iniquidad y vida eterna me da. Me escondo en la roca que es Cristo Señor, y ahí nada yo temeré. Me escondo en la roca que es mi Salvador, y en Él confiaré, y siempre con Él viviré. Y cuando la vida termine aquí, la lucha abandonaré. Entonces a Cristo yo voy a mirar, a su sombra daré. Me escondo en la roca que es Cristo Señor, y ahí nada yo temeré. Me escondo en la roca que es mi Salvador, y en Él confiaré, y siempre con Él viviré. Vamos a llegar a nuestro programa para llegar a nuestro corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre. Padre celestial, gracias le damos, Señor, primeramente por la vida y la salud que nos concedes, Señor. Gracias, Padre, por esta oportunidad que nos dio el día de hoy, Padre, de reunirnos, Padre, y así recibir el estudio de su palabra, Señor, ese alimento espiritual que necesitamos a día con día, Señor. Gracias, Señor, por esta bendición tan grande que tenemos, Señor, de poder congregarnos, Señor. Y así darle este servicio de oración para usted, Padre, compartiendo todo, Señor, su palabra, Señor. Gracias por esa bendición, Padre, que tenemos. Gracias, Padre, porque hubo alguien que nos habló, Señor, de su palabra, Señor, y así supimos del camino, Señor, que lo encontramos, Señor, para alcanzar nuestra herencia, Señor, que es la vida eterna, Señor, y mejor que esta, Señor, que tenemos, Señor. Gracias, Padre, por todo, Señor. Gracias por ese gran sacrificio que hizo, Señor, al dar a su Hijo, Señor, para que nosotros tuviéramos esta esperanza, Señor. Padre Celestial, siempre estamos muy agradecidos con usted, Señor, de todo lo bueno que ha sido con nosotros.
las conoce, Señor. Usted conoce las necesidades y los problemas que hay, Señor. Padre, te quiero pedir, Padre, por la necesidad de nuestro hermano Juan Huevo, Señor. Gracias, Señor, porque se encuentra con nosotros. Pero le pedimos, Padre, por su problema en sus hijas, Señor, que pronto, Señor, se la puedan encontrar, Señor. Padre Celestial, también quiero pedirle por Guillermo Armando, Señor. Cuídenlo en el trabajo, ayúdenlo, Padre, por su problema que tiene también con sus rodillas, Señor. También le pedimos por mi hija Valeria, Señor, sea con ella también, Señor. Cuídenla en ella se encuentre. Padre Celestial, no nos queda más, Padre, que agradecerle todo, Señor, y pedirle que vaya con nosotros, que lleguemos a nuestros hogares felices, contentos de ver esta hora en nuestra oración, Padre, recibiendo el alimento espiritual, Padre, que necesitamos día con día. Perdona nuestras faltas, Señor. Sabemos que como humanos reconocemos que cometemos errores, Señor. No nos tome en cuenta, Señor, y ayúdenos a hacer a cada día mejores, Señor. Padre bendito, todo se lo pedimos y le damos gracias, Señor.